Soy Dora María Telles. A esta hora todo el país se está preguntando cuál es la razón de esa despedida de Daniel Ortega del día de ayer. Y la verdad es que Ortega llegó flanqueado por dos enormes líneas de policía y además con unos escoltas especiales ahí portando unas mamparas blindadas, unas mamparas antibalas que iban lado a lado del vehículo en el que llegó Daniel Ortega. Y pues eran más las filas de policía que las filas de personas saludándolo. Y pues llegó en un estado que ya pues todo el país lo vio, un estado bastante, digamos, de un deterioro físico avanzado. Y luego ya durante el acto lo que mostró Ortega es un deterioro mental muy fuerte, pero dentro del deterioro mental pues varias cosas quedaron claras. En primer lugar, de que él sentía por alguna razón ese mensaje en este acto de celebración de la dictadura de la familia Ortega Murillo, lo sentía como una despedida, ¿verdad? Eso de que digo, todos somos Daniel y que pues desde el más chiquito hasta el más grande, y con varias equivocaciones ahí, pero que no viene al caso, el hecho de que él mismo se haya visto obligado a decir todos somos Daniel porque no lo dijo Rosario Murillo, porque no lo dijo nadie más, porque tampoco se lo estaban gritando, ¿verdad? Y todos estos pobres empleados públicos obligados, y policías, y gente del Ministerio del Interior, y bomberos obligados a asistir a esa celebración, cuando Daniel Ortega dice todos somos Daniel y después habla de lo que está heredando, el principio que está heredando, que nunca terminó de decir cuál es. En realidad, lo que mostró ahí es, en primer lugar, un enorme terror a la muerte y en segundo lugar, una despedida. Se refería a Daniel Ortega al hecho de que Rosario Murillo también es Daniel, ¿no? O sus hijos también son Daniel. Es decir, al hecho de que aparezca quien aparezca después, quienes estaban ahí en esa plaza tendrán que verlo como que también son Daniel. Esto no lo había hecho nunca Daniel Ortega. A mí me recordó mucho el último acto de masa de Somoza de baile, de Tacho Somoza, que bueno, apareció en una vitrina blindada, igual como iba Daniel Ortega ahora, con unos blindajes portátiles. Y entonces Somoza dijo aquel famoso discurso, ni me voy ni me van, ¿verdad? Somoza forever, Somoza para siempre. Este es, digamos, más o menos la misma tónica que exhibió Ortega ayer en el acto en el cual se celebra pues la dictadura de los Ortega Murillo, porque no se celebra el derrocamiento de la dictadura de los Somoza. Todo lo que estaba ahí, toda esa parafernalia estaba alrededor de la dictadura de los Ortega Murillo. Todo hecho para esa celebración. Pero ese Ortega que aparece ayer, no solamente con miedo a la muerte, no solamente con miedo a un atentado, porque quien anda con dos mamparas antibalas mientras se desplaza en una vía que está hiper cuidada, ¿verdad? Es porque tiene mucho miedo a un atentado. Y él después habló de eso, habla de los conspiradores que están acteando, de los terroristas que están activos, que hay que vigilar porque no vamos a perder la paz, pero en realidad Ortega no tiene paz, nunca ha tenido paz, no tiene paz desde el 2007 que se impuso con un fraude electoral y no tiene paz desde el 2018 en el cual mató a más de 330 personas para mantenerse en el poder a sangre y fuego. Y no tiene paz después de haber encarcelado a miles de nicaragüenses, perseguido a miles, exiliado a miles y obligado a emigrar a miles de nicaragüenses. ¿Cómo va a tener paz? Es decir, alguien que destruye un país no puede tener paz. Sabe que tiene cuentas que pagar, que la justicia le va a pisar los talones, no importa dónde vaya y no importa cómo vaya. Y eso es todo lo que exhibió Ortega en ese discurso. Además, pues, de ese triste papel de ser, digamos, este propagandista oficioso de Rusia y de China, ¿verdad? Porque a un lado estaban
la delegación rusa, a otro lado la delegación china, y él pues ahí de propagandista oficioso, los grandes éxitos militares de Rusia y China, una cosa realmente decadente. Es decir, si algo mostró el acto del 19 de julio, esta celebración de la dictadura de los Ortega Murillo, es la decadencia de la dictadura, lo escuálido de sus apoyos, porque ahí ni siquiera esa pobre gente que estaba ahí sentada, obligada a ir ahí, aplaudía. Al final de cuentas ya ni siquiera aplaudía, más que la barra pues principal que estaba adelante, debidamente, eh, digamos, instruida de lo que tenía que hacer. Es decir, ese es un acto escuálido, como fueron escuálidos todos los actos que se realizaron durante la semana pasada en todo el país. Y uno lo puede ver fácilmente en todas las fotografías y en todos los videos, ¿verdad? Es decir, un mínimo de personas, aún de la propia base sandinista, ha logrado movilizar Daniel Ortega y Rosario Murillo. La gran pregunta, cuando Daniel Ortega habla de conspiraciones, de terrorismo, de amenazas, cuando muestra ese temor a un atentado con esa pues, mampara antibala, lo que nos está hablando también es de otra cosa. ¿Cuántas personas que estuvieron, cuántos de los que estuvieron en el acto el 19 de julio del año pasado están presos? ¿Quiénes son esos que están presos? Porque hay presos, hay destituidos, hay purgados. Es decir, ni aún dentro del propio círculo de los Ortega Murillo hay garantías de mantenerse intactos ahí. Y la soledad con que Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron a ese acto es la muestra en efecto de que esta es los últimos tiempos de la dictadura de los Ortega Murillo. Y que se ve personificado en este Daniel Ortega que desesperadamente dice, todos somos Daniel. Porque esa es una cosa desesperada. Esa es un grito desesperado de mantenerse vivo, pues más allá de los límites físicos. Un grito desesperado de que alguien le diga, sí, sí, nos vamos a acordar siempre de vos, aquí vas a estar presente. Un grito desesperado tratando de consagrar a sus herederos que estaban ahí en esa fila. Un lado Rosario Murillo, el otro lado Lueriano, ahí atrás los hijos de los Ortega Murillo, porque eso es lo único que los rodea. Ya todo el resto de la comparsa está perdida. Todo el resto de la comparsa ha sido completamente desplazada. Solo queda esta familia con esta erosión de poder, con esta crisis, con este miedo, con este temor, ¿verdad? Que lo muestran y además lo dice. Ahí están conspirando y se están conspirando con el temor que no lo deja vivir. Ha desterrado a miles de nicaragüenses y eso no los deja vivir. Se sienten perseguidos por quienes han desterrado, se sienten perseguidos por quienes han exiliado, se sienten perseguidos por quienes están presos, se sienten perseguidos por todas las personas en las calles y tienen razón. Es decir, lo más importante que vimos en el acto ayer es ese grito desesperado de Daniel Ortega de decir todos somos Daniel, un grito desesperado, y lo otro es la enorme soledad que han mostrado los Ortega Murillo en ese acto del 19 de julio. Ya sabemos pues que cuando hablan de paz es que están hablando de miedo, que cuando hablan de paz es que están hablando de que quieren paz, pero no van a tener paz, no han tenido paz y no tendrán paz. Va a haber justicia, no importa qué tan largo caminen, y ya el camino no es muy largo. Entonces, esta despedida de Daniel Ortega, en la cual él heredó, ¿verdad? Heredó esa presencia a sus herederos, a sus sucesores en el poder. Esta despedida de Daniel Ortega es también la despedida de la dictadura de los Ortega Murillo. Acuérdense, hay en las cárceles de los Ortega Murillo una lista larga de personas que tienen más de 60 años que están presos. Lesbia Gutiérrez Poveda, Eliseo de Sus Castro, que está además, como todo el mundo sabe, con un derrame cerebral, no lo han querido sacar de la cárcel y lo mantienen ahí en estado casi vegetal en el Lenín Fonseca. Aníbal Martín Rivas Reed,
a quien condenaron a 50 años, Zacarías Isabel Cano Angulo, Nancy Elizabeth Enrique, que está desaparecida desde que la capturaron, Leo Cárcamo, desaparecido desde que lo capturaron, Víctor Boitano, desaparecido desde que la capturaron, José Manuel Urbina Lara, Fabio Alberto Cáceres Lario, Eddie Moisés, González Valdivia, nadie lo ha vuelto a ver desde que lo capturaron, Julio Antonio Quintana Carvajal, igualmente, nadie lo ha vuelto a ver desde que lo capturaron, Eddie Danilo Meléndez Lacayo, que tiene Parkinson y está en una situación de deterioro gravísimo en la cárcel, Stedman Fagot, que también está preso, nadie lo ha visto. Pues José Ricardo Cortés Dávila, Brooklyn Rivera, Álvaro Baltodano Cantarero y Henry Delfonso Ruiz Hernández. Todos ellos están en condición, unos están en la cárcel modelo, la mayoría, y otros, como en el caso de Henry Ruiz, preso casa por cárcel. Estos son la gente mayor de 60 años que tienen presos los Ortega Murillo, ¿verdad? Porque ellos le tienen miedo, pues, le tienen miedo a todo el mundo, le tienen miedo a esta persona, le tienen miedo al resto que tienen presos, le tienen miedo a todo el mundo, y tienen miedo de sus propias gente, le tienen miedo a las fuerzas que están dentro del ejército que saben que no lo respaldan, le tienen miedo a las fuerzas que hay dentro de la policía que no lo respaldan, y le tienen miedo también a las fuerzas que hay dentro del propio Frente Sandinista que están hartos de la dictadura de los Ortega Murillo. Ahí está, para muestra el acto del 19 de julio.